Y es un cambio de paradigma que los funcionarios hace poco tiempo no consideraban un elemento fundamental si lo que se quiere es mejorar la gestión pública. La metodología fue considerando simplemente la información que nos proporcionó el propio Consejo con los 12 indicadores, ya con un grado de cumplimiento que nosotros considerábamos de 0 cuando no se cumplía, en la dimensión activa, de cuando se cumple a media un 0,5 y finalmente cuando se cumple con un 1. Una metodología muy simple, pero quisimos medir todos los municipios de Chile y era una gran tarea además con lo que se ha planteado anteriormente acá, el cambio de cultura y por supuesto la diversidad, heterogeneidad y las características particulares de la institución municipal. Respecto a la transparencia pasiva, nosotros tuvimos que enviar una solicitud. Solicitamos a cada uno de los municipios información como el PLADECO, el PADENE o la cuenta pública, elementos fundamentales de cada gestión pública municipal, para pedir algo relativamente simple, que metodológicamente no nos pudieran decir no lo tenemos, porque legalmente tendrían que tenerlo, y cumpliendo todos los plazos. Eso significa un gran trabajo que tuvimos que hacer. Observaciones generales, solo 324 municipios tenían sitio web. O sea, hay 20 municipios en este caso, que ni siquiera tenían sitio web, por tanto no cumplían no solamente con la ley de transparencia, no tenían ningún principio básico de plataforma tecnológica, por tanto no había información de ningún tipo. Y por tanto esos aspectos, a esta altura, 2011, llama poderosamente la atención que todavía hay municipios sin siquiera un sitio web, cuando las condiciones son proporcionables absolutamente, no es muy difícil tenerlas, y por tanto quizás obedece una cultura organizacional mucho más compleja. Tuvimos que distinguir en que si tenían o no transparencia y ese fue un objeto un fenómeno que nosotros pudimos observar. También lo desagregamos regionalmente y vimos que hay regiones en las cuales los municipios cumplen más que en otros y por supuesto hay una presencia importante de las regiones más urbanizadas como la región metropolitana por supuesto, de otros pueblos de desarrollo como la Quinta y la región del Biobío, que obviamente tienen mayores capacidades de plataformas tecnológicas y obviamente quizá hay una vinculación directamente proporcional a ese uso de tecnología. También nos dimos cuenta que había una información que los municipios tenían más que otra y por supuesto la que es estática, la que se mantiene en el tiempo, los municipios la subían con más fuerza porque el problema principal de ello era justamente la capacidad de digitalizar, la imposibilidad de recopilar y sistematizar la información adecuadamente y por tanto ahí tenían una complicación adicional y ustedes ven cómo esta información además sirvió en muchos aspectos para generar unas nuevas expectativas, nuevas experiencias. Muchos tribunales de familia empezaron a considerar esta información como válida para presentar los abogados, pensiones de alimentos y una serie de cosas. Se dieron esos fenómenos en la institucionalidad municipal y se dieron otras formas también de utilizar la información y eso fue importante. Vemos entonces el porcentaje de municipios que responden a solicitud de información por región, donde ustedes observan cómo la región metropolitana y también la región de Antofagasta son las que tienen más alto índice de cumplimiento. El porcentaje de municipios que responden finalmente a la información pasiva, este es la solicitud del requerimiento que se hace de tener un PADECO, un 78% de los municipios no respondió. Metodológicamente, obviamente, como les pasó mucho de las organizaciones que aquí plantean las dinámicas, cuando uno dice esto fue llamado tras llamado de respuesta a alcaldes que decían que nuestra metodología era muy mala o que definitivamente no habían tenido ellos la posibilidad de responder los mismos alcaldes. En fin, se van generando una serie de dinámicas, por ejemplo, por medio que se envía y sigue siendo de oficio en general, la información a través de la oficina de parte donde más se van generando ciertas cosas. Creo que esto es muy interesante, la identificación del personal y que tiene que ver con las cosas que nosotros aprendimos. Ustedes ven que los encargados de transparencia en cada municipio van variando de acuerdo al color del día o, en fin, de acuerdo al procedimiento que cada uno va creyendo. Encargados de transparencia, secretarios municipales, administrados municipales, aquella persona que en ese momento estaba sin hacer cosas, en fin. Esto involucra un manual de procedimientos justamente complicado. El manual de cortapalos para los municipios todavía no está elaborado o a lo menos no se ha desarrollado en los municipios y esto significa entonces que cada municipio, de acuerdo a su complejidad y su doble dimensión técnica y política, cada vez más funciona como estima conveniente para poder solucionar esto. Si hacemos un paralelo en los 3 estudios, los años desde el 2009 hasta la fecha, vemos que hay cosas que inclusive como el personal han ido bajando y otras que es lo que se espera vayan subiendo. Sobre las conclusiones, que tienen que ver con los estudios, escasa entrega de la información, no existen muchas prácticas uniformes y futura investigación orientada a evaluar la instalación. La experiencia, creo que la complejidad obviamente y lo heterogéneo de los municipios, este componente político
Y la consideración de la fragilidad del sistema informático fueron uno de los grandes problemas. Se caían, tenían que volver a hacer, el cumplimiento de las normas en las plataformas tecnológicas nos hacían a veces insostenible cumplir con las propias metas de la investigación, optimizar el tiempo y avanzar desde la comprensión legal hacia la comprensión integral. Creemos que es el momento. ¿Tengo más tiempo, no? ¿Un minuto? Bueno. Creo que lo último que quisiera mostrar también, porque es interesante, es que es un fenómeno que para el instituto es muy determinante, es recurrir directamente a la fuente, no solamente a la tecnología. Y por eso desarrollamos un estudio que tiene que ver con la resistencia al cambio. Quizás los principales resultados nos evidencian justamente lo importante es que avanzar hacia una relación con los municipios que permita definitivamente instalar el paradigma de la transparencia. Esto no es un uso y un cambio de tecnología, sino tiene que ver con una nueva forma de hacer las cosas. Y por tanto, los resultados, cuando nosotros entrevistamos a los encargados de transparencia, fueron de cerca de 25 municipios de la región metropolitana, vimos que los procesos de institucionalización fueron súper complejos. Diversidad de dependencias, en algunas áreas informáticas se traspasaban el trabajo hacia las áreas comunicacionales en otras líneas. La gestión de la información fue muy compleja y la planificación de los procesos también. Los entrevistados planteaban que se habían generado grandes cambios desde la implementación de la ley que obligó a los municipios a trabajar con más fuerza en la aplicación de nuevas tecnologías. Sobre los actores internos, mayor coordinación y demanda de la información, como ustedes fue de baja. En definitiva, el trabajo que se ha ido desarrollando al interior de los municipios y que nosotros hemos podido medir, se hace bastante considerable poder visualizar que las municipalidades tienen características propias de la organización pública y por tanto es necesariamente no hacer un modelo de transparencia distinto a ellos, pero sí comprender la realidad local que día tras día ellos viven. Muchas gracias. Yo creo que a partir de esta presentación y la que viene vamos a empezar a ver específicamente la otra cara de la transparencia o el otro espacio de ejercicio del derecho, que son las solicitudes de acceso a la información, de cuál es la complejidad de ese proceso y por lo tanto también saber justamente cuál es la tensión que hay y cuáles son los datos que podemos ir acumulando, cuáles son las categorías que vamos a ir construyendo en términos de esa relación que hay entre el ciudadano y una ventanilla pública y una solicitud de acceso formalmente instalada en una institución. Pues gracias al Consejo por la invitación y gracias a todos ustedes por aguantar este cierre de este taller, que me parece de lo más relevante. En México hemos avanzado un poco en esta materia de construcción de indicadores. Y voy a vaciarle así como lo han hecho todos los expositores, a toda velocidad, pues algunas muestras del camino recorrido en materia de construcción de indicadores. No voy a detener en algunos antecedentes que tenía, simplemente mencionar que particularmente en el Distrito Federal pues hemos construido un modelo de medición del progreso de la transparencia en la ciudad en base a un conjunto de datos duros que nos permite obtenerlos, el hecho que tengamos nosotros la administración de un sistema electrónico que es el único sistema para el registro y recepción de solicitudes de información y que nos permite ver todo el comportamiento del ejercicio del derecho en todos los sujetos obligados del mismo. Nosotros, bajo nuestra jurisdicción, dijéramos, está la vigilancia del cumplimiento de la ley de todos los órganos de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, órganos autónomos y partidos políticos que son sujetos obligados directos de nuestra ley. Entonces a todos los revisamos, a todos los checamos, tenemos todo el seguimiento, cómo se comporta el ejercicio del derecho a detalle y también realizamos una serie de evaluaciones, 3, 4 evaluaciones al año sobre la calidad de la información que deben de tener los entes públicos en sus portales. Ahorita les voy a decir cómo lo hacemos y también nos encargamos de verificar que los trabajadores, los servidores públicos se capaciten en materia de la ley de transparencia. Todos los servidores públicos de estructura están obligados por ley a estar capacitados en materia de la ley de transparencia. Entonces, todos esos elementos que nosotros controlamos nos permiten medir la transparencia. Pero ¿qué medimos en materia de transparencia? Les decía yo, son datos duros, verificables, de fuentes confiables, dijéramos, se puede estar acudiendo y confirmando la información que tenemos y nosotros medimos 4 dimensiones, al menos de una manera formal,
y luego conformamos un indicador, hacemos un indicador global de todos estos y hacemos algunas medidas complementarias. Me voy a detener con ellas puntualmente y de manera rápida. Lo primero que medimos es esta cuestión del avance de la transparencia activa, que ustedes le llaman así, es el cumplimiento de la información que de oficio, por ley, deben de tener todos los entes públicos en sus portales. Esta medición no solamente, antes la hacíamos nada más, calificábamos si tenían algo puesto ahí en su portal o no tenían nada y les poníamos algún puntaje a cada uno de ellos. Hoy tenemos un modelo muy sofisticado de evaluación de sus portales en materia de esta transparencia activa. La herramienta de medición de nosotros consiste en poco más de 1000 criterios de evaluación que comprenden que deben de tener la fuente de origen, deben de tener la fecha de actualización, deben de tener una serie de componentes, cada uno de esos factores, para ponerles la palomita. Si no tienen eso, se les da una ponderación por lo menos, por supuesto, menor, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros evaluamos y generamos un índice global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que nos permite, pues, ver el cumplimiento en términos de calidad, de pertinencia, de relevancia de la información que se está mostrando. No es superficial, es muy a detalle la evaluación que hacemos de esta información. Y esta información tiene 27 rubros de manera general, que ocupan muchos de los que ocupa la ley chilena, pero algunos más, y ocupa también rubros específicos de obligaciones específicas de los sujetos obligados por el tipo el ámbito de su trabajo. El órgano legislativo tiene unas, los órganos autónomos tienen otras, los tribunales también, el ejecutivo, las delegaciones o municipios, todos tienen obligaciones específicas también. Todo ello se evalúa puntualmente en este índice. Aquí aporto una fórmula, no voy a tener en ella, pero para aquellos que construyen y se dedican a la construcción de estas fórmulas de indicadores, pues les van a ser muy útiles estas láminas que les voy a dejar, por supuesto. ¿Cuál es la dificultad que encierra esto? Pues el proceso de internalización, el que se asimile por parte de todos los servidores públicos la calidad con la que debe estar expuesta la información y, por supuesto, uno de los riesgos más altos es que la información se mantenga estática y no esté actualizando, y por eso lo estamos evaluando 3 o 4 veces al año y todos están sujetos a estar cumpliendo con la actualización de su información y, por supuesto, que ésta sea veraz y sea coherente. Otra cosa que medimos, que es el acceso a la información. Aquí tenemos un índice de acceso que tiene que ver con un cálculo que se hace entre el porcentaje de solicitudes de información recibidas contra los reclamos formulados. En México le llamamos recursos de revisión. Se hace una comparación y se saca un índice. Nosotros tenemos un índice de acceso, dijéramos, a nivel del Distrito Federal del 98% más o menos, o sea, alrededor del 2% del total de solicitudes de información que recibimos son reclamadas, digamos, son recurridas, le decimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir? 5, ok. Entonces, tenemos la posibilidad y la capacidad de estar midiendo cómo va evolucionando esto y cómo van evolucionando las quejas de los usuarios del derecho, y por lo tanto estamos en posibilidad de estar atendiendo áreas de oportunidad, focos rojos, áreas o sujetos obligados que se contienen en el cumplimiento de las obligaciones, y podemos estar reforzando el cumplimiento por parte de las disposiciones de la ley. Obviamente, entre los retos y las dificultades tenemos que, pues, los entes más demandados, que reciben más solicitudes, pues obviamente están en el riesgo de tener un índice mayor o peor de accesibilidad. Y el reto, pues, es asegurar la calidad y la veracidad y la temporalidad de la información.
Otro índice que tenemos es el de cumplimiento de los requerimientos que por ley nosotros le hacemos a los entes públicos y los entes públicos nos lo deben entregar puntualmente, y eso también lo valoramos y tenemos también su formulita. Obviamente aquí estamos siempre en el riesgo y en la dificultad de estar obteniendo información confiable, de tener